día, ¿cómo están? Bueno, creo que ya nos conocemos, mi nombre es Horacio Franco, soy socio de Franco Abogados, que es un estudio boutique dedicado a derecho ambiental, a todo lo que conlleva ahora el derecho ambiental, la agenda de descarbonización, la agenda sobre empresa y derechos humanos y la agenda tradicional, es decir, la adecuación ambiental por parte de las empresas. Que todo esto conlleva, por supuesto, consultoría, auditoría, defensas administrativas, litigios. Y bueno, dentro de todo esto, eh, ustedes saben que una sociedad, nuestra sociedad, siempre está, digamos, bajo una idea sociopolítica, socioeconómica dominante, ¿no es cierto? La idea sociopolítica, socioeconómica dominante de la República Argentina, hasta el día de hoy, estamos en junio de 2023, fue, digamos, una idea socioeconómica, sociopolítica dominante relativamente estadocéntrica, estatista. Y bueno, todo esto también se refleja en el derecho ambiental, ¿no es cierto? Pero sabemos que esto es dinámico. En esta fecha en la que estamos, tal vez se está redefiniendo, digamos, cuál va a ser la idea socioeconómica, sociopolítica dominante de acá a los próximos años. Si continúa esta que tuvimos durante las últimas 2 décadas más o menos, o si se va a producir un cambio. Y el derecho ambiental no es ajeno a todo esto. El derecho ambiental tiene también sus corrientes doctrinarias y cada una busca persuadir, cada una busca imponerse. Y esto está bien. Hay un libro, un viejo libro, de una persona que nosotros la hemos escuchado nombrar en la carrera, que es Rudolf von Jhering. El libro se llama La lucha por el derecho. Lo que dice von Jhering en ese libro es que, ante todo, el derecho es una cuestión práctica. El derecho es una cuestión práctica. Digamos, un orden que no es inmutable y que a veces, bueno, no todo orden es demasiado conveniente. Y cuando un orden deja de ser conveniente, bueno, está bien que la gente luche para imponer otro tipo de orden. Bueno, en el derecho ambiental y en el resto del derecho argentino, eso está sucediendo. Hay una lucha por el derecho y por lo tanto también hay una lucha por el derecho ambiental. ¿Quiénes son, digamos, los contendientes en esta lucha por el derecho ambiental? Bueno, hay dos corrientes doctrinarias que en este momento están en los extremos. La doctrina ecologista y, por el otro lado, la doctrina compatibilizadora. La doctrina compatibilizadora es aquella que busca compatibilizar o que cree en la compatibilización entre desarrollo socioeconómico y protección ambiental. Es una corriente a la que yo pertenezco. Del otro lado está la corriente ecologista. Si tuviéramos que definir en pocas palabras a la corriente ecologista, diríamos que la corriente ecologista prefiere prohibir por las dudas. En cambio, la corriente compatibilizadora dice, no, regulemos estrictamente y prohibamos excepcionalmente. Entonces, esta lucha, digamos, por el derecho ambiental, no se libra solamente en la biblioteca, escribiendo artículos, no es solamente ahí. Esa lucha tiene lugar no solo en la biblioteca, sino llamémoslo en el territorio. ¿Y cuál es el territorio? Los despachos de las autoridades ambientales, en la calle, en el ciberespacio, en los tribunales, donde muchas veces la corriente ecologista busca, digamos, imponer esta visión, prohibamos por las dudas, con relación a proyectos, con relación a inversiones, con relación a empresas, mientras que la corriente compatibilizadora dice, no, démosle para adelante con prudencia, bajo una regulación estricta, pero dejemos la prohibición como último recurso.
Esa es, digamos, la lucha por el derecho ambiental que tiene lugar en este momento en Argentina y quizá en otros países también. Estas dos posiciones se basan también en teorías internacionales distintas. La teoría ecologista se basa en lo que se llama la teoría del ecologismo profundo. Greenpeace, en fin, las organizaciones ecologistas más radicales. En cambio, la corriente compatibilizadora es la que cree en la teoría del desarrollo sustentable. La teoría del desarrollo sustentable, con sus luces y con sus sombras, es la que también defienden o adhieren, al menos de la boca para afuera, la prácticamente totalidad de los gobiernos y de las organizaciones internacionales del mundo. La teoría del desarrollo sustentable cree en la compatibilización entre el desarrollo socioeconómico y la protección ambiental. Y todo esto también nos lleva a, bueno, ¿cuál es la visión que tenemos respecto de la pobreza? El ecologismo, digamos, impulsa de alguna manera los límites del crecimiento. Llegado el caso, el no crecimiento, prohibir por las dudas. No es esa la idea de la teoría del desarrollo sustentable. ¿Cuál de las dos posiciones va a prevalecer? Bueno, en este momento hay, digamos, una puja entre ambas. Y vamos a hablar a partir de ahora de la República Argentina. Fíjense, la corriente ecologista y también la corriente, otra corriente que está en el medio y por lo tanto es políticamente menos gravitante, pero es la corriente cuantitativamente dominante o cuantitativamente mayoritaria, que es la corriente expansiva, encarnada, digamos, por doctrinarios como Néstor Cafferata y sus seguidores. Ambas, la ecologista y la expansiva, siempre que piensan en la política ambiental nacional, la piensan en función de dos paradigmas de la Constitución Nacional. El paradigma ambiental, el artículo 43, el artículo 41 de la Constitución Nacional, y el paradigma social que está dado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el Acuerdo de Escazú y un tratado internacional que ha sido constitucionalizado, que es el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC. Entonces, siempre que piensan en la política ambiental nacional, estas corrientes ecologista y expansiva se agarran del paradigma ambiental y el paradigma social, lo cual está muy bien porque son principios de la Constitución Nacional. Pero hay un tema. La Constitución Nacional tiene otros dos principios que también se aplican a la materia ambiental, pero estas corrientes ecologista y expansiva no ponen el acento en estos dos principios ordenadores de la Constitución que vamos a mencionar ahora. Uno de ellos es, llamémoslo, la pauta republicana, o sea, todos los artículos de la Constitución Nacional que hablan acerca del Estado de Derecho, de la democracia representativa, de la democracia republicana, que defiende, entre otras cosas, el derecho de propiedad y defiende la supremacía de la Constitución. Y por otro lado, también el otro paradigma al que no hace mención la doctrina ecologista, pero sí la doctrina compatibilizadora, es el paradigma del desarrollo. El paradigma del desarrollo está dado por el artículo 41 de la Constitución Nacional en cuanto habla de la utilización racional de los recursos naturales. La utilización racional, sí, pero utilización de los recursos naturales. Y también el artículos como por ejemplo el 75, inciso 18 de la Constitución, que nos hablan de que el Congreso de la Nación va a proveer lo conducente a la prosperidad del país. Va a proveer lo conducente a la promoción de la industria, al establecimiento de nuevas industrias, al progreso, a la importación de capitales extranjeros, lo cual significa inversiones extranjeras. ¿Y por qué todo esto? Porque se debe proveer, según el artículo 75, esta vez inciso 19, se tiene que proveer lo conducente al desarrollo humano,
El desarrollo humano significa el fin de la pobreza. El desarrollo humano, el progreso económico con justicia social, la productividad de la economía nacional, la promoción de empleo. La doctrina ecologista, la doctrina expansiva, digamos, de alguna manera se olvidan de todo esto, o no lo mencionan tanto, o directamente lo ignoran, lo ningunean, como el ecologismo en particular. Pero la corriente compatibilizadora no. La corriente compatibilizadora dice, sí, la política ambiental nacional tiene que tener en cuenta el paradigma ambiental y el paradigma social, pero también tiene que tener en cuenta la pauta republicana y el paradigma del desarrollo, porque si no estamos incompletos en todo esto. Entonces, esos serían los grandes principios ordenadores. Pero después, ustedes saben, la legislación, la doctrina, la jurisprudencia, etcétera, etcétera, en el derecho ambiental ha creado muchos conceptos jurídicos indeterminados. ¿Qué son los conceptos jurídicos indeterminados? Son aquellos conceptos jurídicos que están sujetos a interpretación. ¿Por qué? Porque no están definidos claramente, no está definido claramente su contenido. Y en el derecho ambiental hay mucho concepto jurídico indeterminado. Por ejemplo, el principio precautorio, los principios pro agua, pro ambiente, pro natura, el principio de no regresión, el llamado paradigma ecosistémico, la participación pública. Todos estos son conceptos que no está bien definido cuál es el contenido. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Estos conceptos jurídicos indeterminados son el campo de batalla en la lucha por el derecho ambiental. Por estos conceptos jurídicos indeterminados luchan la doctrina, el ecologismo principalmente, y la corriente compatibilizadora. Y cada una quiere llevar agua para su molino, cada una quiere imponerse. Y estamos en eso, estamos en eso. Si tuviéramos que repasar un poquitito, digamos, en qué andamos con la lucha por cada concepto jurídico indeterminado de estos que mencioné, hay otros. Por ejemplo, con respecto al principio precautorio, bueno, el principio precautorio trató de ser, digamos, interpretado como un principio precautorio de alto, digamos, nivel impeditivo, digamos, de alto nivel discrecional por parte del ecologismo. Pero bueno, la Corte Suprema dijo que no. A través del fallo Salas, a través del fallo Telefónica Móviles, la Corte Suprema se plantó y dijo, no, yo no voy con esto de prohibir por las dudas. Yo no voy con esto de impedir por las dudas. Yo lo que creo, más bien, dijo la Corte Suprema, es que tenemos que, digamos, regular estrictamente, pero prohibir excepcionalmente. Otros principios indeterminados, como el principio pro ambiente, pro agua, pro natura, que fueron establecidos por la misma Corte Suprema en el fallo Majul y en el fallo La Pampa, el ecologismo trata de interpretarlos de esta manera. Trata de interpretarlos como diciendo, ante cualquier duda a favor del agua, ante cualquier duda a favor del ambiente, ante cualquier duda a favor de la naturaleza. La corriente compatibilizadora, por otro lado, lo que dice es, bueno, ante la duda razonable a favor del agua, ante la duda razonable a favor del ambiente, ante la duda razonable a favor de la naturaleza, pero no ante cualquier duda. La duda tiene que ser una duda que tenga alguna consistencia, alguna magnitud. ¿Cuál va a ser la interpretación que prevalezca? No lo sabemos, estamos en eso, se está dirimiendo en este momento. Pero hay buenos pronósticos para la postura compatibilizadora, precisamente por la fuerza gravitatoria que tienen estos dos fallos, Salas y Telefónica Móviles de la Corte, que seguramente van a terminar llevando esto hacia una interpretación que no sea prohibir por las dudas. Tenemos también otro tema muy importante que es, bueno, la participación pública, las audiencias públicas, los mecanismos de participación pública. Bueno, todo esto está desde hace muchos años bajo el asedio del ecologismo, que el ecologismo intenta
convertir a todo esto, a las audiencias públicas, los mecanismos de participación pública, intentan convertirlos en actos de naturaleza asamblearia, actos que deberían ser vinculantes. Hasta el momento no ha tenido éxito, pero el asedio continúa, con lo cual, digamos, no podemos decir que este tema haya sido dirimido hasta ahora. Y hay más. El principio de no regresión, que fue establecido en la legislación argentina por el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que está por encima de la ley también. Y fíjense, el ecologismo naturalmente siempre trató, con mucho entusiasmo al principio, de convertir esto en una especie de, llamémoslo, de contenido pétreo, una especie de comodín del derecho ambiental. Pero no, está cada vez más claro que el principio de no regresión no es un impedimento para la variabilidad normativa, no es un impedimento para, digamos, cambiar una norma por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Cuando hay, digamos, avances técnicos, cuando hay circunstancias que así lo requieren, bueno, muchas veces una norma puede terminar, incluso una norma ambiental puede terminar flexibilizándose, porque tampoco se puede decir que es regresión en abstracto. A veces la verdadera regresión puede consistir en no flexibilizar una norma. Por ejemplo, una norma que se aplica para empresas poco complejas ambientalmente, se la puede flexibilizar. Alguien puede decir, ay, pero eso es una regresión. Pero otro puede decir, no, no, la verdadera regresión sería seguir invirtiendo muchos recursos en este sector de la industria que no es demasiado complicado ambientalmente, porque eso nos saca recursos para controlar a las empresas que verdaderamente son complicadas. ¿Se entiende? Y por último, el ecologismo y la doctrina expansiva también están promoviendo una trampita intelectual con relación a el llamado paradigma ecosistémico, que también fue adoptado por la Corte Suprema en el fallo Majul. El paradigma ecosistémico, en rigor, no es un concepto jurídico indeterminado. El paradigma ecosistémico dice que, tratándose de un ecosistema, toda acción que se lleve adelante no tiene que tener en cuenta solamente los intereses privados ni tampoco los intereses estatales, que tiene que tener en cuenta también los intereses del mismo ecosistema para preservarse a sí mismo. Entonces, el ecologismo trata de convertir esto de decir, bueno, esta es la demostración del carácter ecocéntrico del derecho ambiental. Y no, no es así. Ecocéntrica es la teoría del ecologismo profundo. Pero la teoría del desarrollo sustentable, que es la que sostiene la doctrina compatibilizadora, el gobierno argentino y prácticamente todas las organizaciones multilaterales del mundo, la teoría del desarrollo sustentable parte de un antropocentrismo de base. Antropocentrismo moderado, por supuesto, antropocentrismo que busca equilibrar, pero no es ecocéntrico el derecho ambiental. Por otra parte, esto nos lleva a que el paradigma ecosistémico se aplica a los ecosistemas, pero no se proyecta a todo el derecho ambiental. En fin, esos son algunos ejemplos solamente de lucha por el derecho ambiental con respecto a algunos conceptos jurídicos indeterminados. Pero bueno, cuando el ecologismo, digamos, fracasa en imponer su visión sobre algún concepto jurídico indeterminado, se reenfoca en otros. En este momento, por ejemplo, está muy en boga la llamada democracia ambiental. En este momento está muy en boga el principio de máxima publicidad respecto de la información ambiental. Estos conceptos jurídicos indeterminados seguro que van a dar mucho que hablar también, porque también estamos en eso. También estamos en lucha con respecto a eso. Entonces, tenemos que tener presente también que la política ambiental nacional, la Ley General del Ambiente tiene un capítulo sobre política ambiental nacional,
la política ambiental nacional también se subordina a la pauta republicana de la Constitución, también se subordina al paradigma del desarrollo, no solamente al paradigma ambiental y al paradigma social. Eh, y esto tiene implicancias. ¿Qué implicancias? Bueno, por ejemplo, el Estado de Derecho está por encima, la Constitución, que establece el Estado de Derecho, en el artículo 31 establece la supremacía de la Constitución. ¿La supremacía de la Constitución sobre qué? Bueno, sí, ya sé, sobre otras normas, sobre otras leyes, sí, lo sabemos. Pero no solo eso, la Constitución también está por encima de cualquier otra entidad. ¿Eh? Entidad como si yo les dijera, por ejemplo, no sé, la nación, la patria, el pueblo, ¿eh? Tal o cual sector social, la raza, eh, tal o cual deidad. ¿Eh? La Constitución está por encima de todo eso. Está por encima, por el artículo 31, por la pauta republicana. Entonces, digamos, nadie puede violar la Constitución invocando a entre comillas, pueblo. ¿Eh? Nadie puede decir, por ejemplo, que tal o cual deidad, digamos, está por encima de la Constitución. Esto se articula mucho con el tema de los valores colectivos también. Después, también, con fundamento en la pauta republicana, en la democracia representativa, en la democracia republicana, no nos pueden decir que una audiencia pública es vinculante, no pueden decir que una audiencia pública es un acto asambleario. Es una reunión de personas donde cada uno habla, digamos, en nombre propio o en nombre de alguna asociación pequeña, sindicato, etcétera, pero quienes van a una audiencia pública no son representantes del pueblo, ¿eh? Porque eso iría a contramano de la democracia representativa que es establecida en la pauta republicana de la Constitución, que no la podemos tirar por la ventana tampoco. ¿Eh? Y por otra parte, la pauta republicana se articula con el paradigma del desarrollo. ¿En qué sentido? La protección del derecho de propiedad, sin perjuicio de la función ambiental de la propiedad, pero la función ambiental de la propiedad no puede limitar ni anular el derecho de propiedad. Y cuando hablamos de derecho de propiedad, estamos hablando de más cosas. Estamos hablando del respeto a los contratos, estamos hablando de la promoción de las inversiones. Recordemos, el inciso 18 del artículo 75 de la Constitución Nacional habla de la importación de capitales extranjeros. Entonces, esto también cuenta para la política ambiental nacional. La Ley General del Ambiente tiene un capítulo sobre política ambiental nacional que se subordina a todos estos principios ordenadores de la Constitución. La pauta republicana, el paradigma del desarrollo, el paradigma ambiental, el paradigma social. A todos, no solamente a dos, no solamente al paradigma ambiental y social. Entonces, bueno, esto es bastante apasionante porque, como ven, digamos, también parte de nuestro futuro se dirime allí. Si nuestro futuro, digamos, va a ser una senda de desarrollo sostenible o si va a ser la senda de perpetuar el no crecimiento. Todo esto se está dirimiendo ahora. Pero bueno, creo que con esto ya tenemos una visión y sepamos, ¿no? El derecho ambiental también es político. También hay, digamos, distintas ideologías y no es un derecho completamente técnico. Al menos si lo miramos a 20.000 metros de altura, vamos a notar todo esto. Así que bueno, muchísimas gracias y ya nos vamos a ver pronto en otro podcast. Muchas gracias nuevamente a Mantienen, a nuestros amigos de Masterlaw y será hasta la próxima. Gracias.